Evangelio de San Mateo. Pero antes de leer el Evangelio de San Mateo, quisiera que hagamos una oración para así empezar, hermanos, con el desarrollo del estudio de las 7 palabras que esta tarde hemos de estudiar. Son 7 palabras, hermanos, que marcaron nuestras vidas y que aún todavía siguen marcando nuestras vidas. Porque cada vez que lo recordamos, nos duele, o nos debería en realidad doler, hermanos, que aquel que no era digno de muerte, aquel que no era digno de condenación, aquel que no era digno ni siquiera de venir a la tierra, ocupaba, hermanos, un espacio en la tierra con el único propósito de ocupar nuestro lugar en la cruz. Ya hemos estudiado mucho estos temas en los cultos pasados, pero quiero leer con ustedes, hermanos, por favor, en Mateo 27 de corrido, sin tomar en cuenta un bosquejo o nada, sino de corrido, hermanos. Solamente quiero leerlo con ustedes. Mateo 27. Versículo 15, que dice así la palabra del Señor. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: alaba el Señor, a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincado la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón,
A esto obligaron a que Jesús llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Padre Celestial, queremos un momento, Señor, escuchar tu palabra a través de esta meditación, un tanto larga, Señor, por el estudio, pero tan importante, Señor, que no podemos callar, no podemos guardar silencio, no podemos nosotros dejar de proclamar, no podemos dejar de adorarte, Señor, no podemos dejar. Aquí estamos, Señor. Queremos que hables a través del estudio sistemático, Padre, que en esta tarde hemos de tener. Por favor, te lo pedimos, Padre. Toma a cada uno de tus hijos en tus manos y glorifícate en ellos, Padre. Glorifícate en nosotros, Señor. Y que este mensaje que hemos de escuchar no lo echemos en saco roto, sino que en realidad, Señor, podamos nosotros, Padre, aprender mucho de esto. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos, un momento. Sé que se siente un poco el calor, hermanos, pero vamos a, por ahí, con las hojas que le están dando, traten de echarse un poco de aire. Nosotros no cada año que estamos estudiando esto, hermanos, hay datos que se nos escapan. Como les dije el día de ayer y le dije anteriormente en los puntos de la semana pasada, hoy quiero, en este año, hermanos, y lo recalco, quisiera que veamos el punto doctrinal. De hecho, las hojas que usted trae son doctrinales de todo lo que hemos estudiado en las 7 palabras. Estuve orando a Dios todas las mañanas para que en realidad, hermanos, no estemos aquí pensando que solamente venimos a escuchar y a escuchar, pero que en realidad, hermanos, esto nos lleva a reflexionar, como yo le dije ayer y lo dije anteriormente, que todo lo que hemos de aprender el día de hoy y todo lo que hemos aprendido y todavía lo que falta, hermanos, mañana y el domingo, nos haga reflexionar cómo está nuestra vida, hermano, cómo estamos como cristianos. Si en realidad como cristianos llevamos la cruz de Cristo, hermanos, si en realidad estamos caminando no en el Calvario, sino en la vida que nos ha tocado, una vida difícil, en un mundo difícil, en donde estamos peleando batallas difíciles, pero que con la ayuda de Dios, hermanos, podemos seguir y llegar a la meta. Amén, aleluya. Amén. Los datos que podemos ver a través de la palabra, hermanos, es que anoche veíamos todo lo que sucedió en Getsemaní. Jesús festejó la Pascua como todo un buen israelita, un buen judío. Anunció la traición de Judas. En esa misma noche Judas traicionó al maestro. En esa misma noche murió, colgándose, hermanos, de un árbol y por el peso cayó. En esa misma noche, hermanos, los judíos, guiados por 2 personas muy claves, Anás y Caifás, llevando a la turba y, hermanos, desordenando al pueblo porque conforme a la ley era una fiesta y no podía haber un desorden, pero a ellos no les importó eso. A ellos les importaba, hermanos, que Jesús muriera. A ellos les importaba callar a Jesús.
Pero usted sabe que hasta el día de hoy Jesús sigue hablando. Pero lo hicieron contratando testigos falsos, contratando, hermanos, usando la corrupción, el engaño, la mentira para llevar a la cruz, a Jesús a la cruz. En esa noche fue arrestado. En esa noche Pedro niega a Jesús 3 veces. En esa misma noche, antes de llegar al pretorio y sobre todo antes de llegar a Pilato por primera vez, es azotado, es golpeado, es escarnecido, alaba el Señor, le arranca la barba, se burlan de él, lo golpean en el rostro y se burlan de él. En esa misma noche llega Pilato, Pilato se burla de él, lo manda a Herodes, Herodes lo vuelve otra vez a enviar a Pilato, y eso causó que tanto Herodes como Pilato se hicieran otra vez amigos porque estaban enemistados. Bueno, la noche pasa, hermanos, lo llevan al concilio. ¿Qué es el concilio? Era un concilio judío, no era romano. El concilio, hermano, era un grupo de 70 sacerdotes guiados por Anás y Caifás. De hecho, hermanos, Anás ya no estaba trabajando como sacerdote, es decir que estaba como ya jubilado del trabajo sacerdotal, pero ahí estaba, hermanos, apoyando al pueblo para que llevaran a Jesús a la cruz, alaba el Señor. Y Jesús, hermano, es sentenciado a muerte. Amén. Jesús es sentenciado a muerte por Pilato. Amén. Bajo la presión del pueblo, bajo la presión, hermano, de los judíos, alaba el Señor. Y Pilato quería librar a Jesús porque sabía que Jesús era justo, sabía que Jesús, hermanos y hermanas, era santo, alaba el Señor. De hecho, él dijo estas palabras: ningún delito digno de muerte he hallado en él, porque él era justo. Pilato, hermano, luchó contra la palabra del pueblo judío, contra los escribas, contra los fariseos, y como dice la palabra, pudo más, hermanos, la palabra de los judíos y de los fariseos para llevarlo a la muerte. Dice la Biblia que Pilato sentenció a Jesús y se los dejó, hermano, a la merced de ellos. En Lucas, vamos a Lucas, hermanos, encontramos la primera palabra. Amén. Voy a leer Lucas 23, el versículo 26 en adelante. Lucas 23, 26, que dice así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Cabe resaltar, hermanos, que Jesús necesitó ayuda, humanamente hablando. Que Jesús necesitó, hermanos, ayuda porque, como ya vimos anoche, y lo vimos también el miércoles y la semana pasada, vimos, hermanos, sobre todo que en la noche antes de ser llevado a la cruz, Jesús estaba sumamente cansado. No había dormido toda una noche entera. Lo habían traído de aquí para allá. Quiero decirles, hermanos, que le hicieron 6 juicios, y todos los juicios, hermanos, fueron juicios indebidos o juicios, hermano, fuera de la ley. Jesús se desgastó mucho, fue golpeado, fue flagelado. Los que estuvieron el domingo les expliqué, hermano, todo lo que concierne médicamente, hermanos. De hecho, aquí traigo las hojas, pero recuerdan los hermanos que venimos el domingo, lo que le pasó a Jesús médicamente, hermano, desde que lo golpearon, desde que lo flagelaron, desde que los soldados, hermanos, se burlaron de él y lo golpearon, le escupieron, le arrancaron la barba,
y como dice Isaías 53, literalmente fue molido. Amén. Tanto que su rostro, hermano, fue desfigurado. No había parecer en él. No había, hermano, la hermosura que él tenía físicamente, hermano, sino que por el maltrato, por el trato que le dieron, hermanos, él fue desfigurado totalmente. Imagínense ahora llevar la cruz, que yo le comentaba el domingo. Era una cruz que pesaba aproximadamente entre 50 a 60 kilos, hermanos, sobre su espalda. Y por eso este hombre llamado Simón de Cirene le ayudó. Alaba al Señor. Pero vamos a la primera palabra. Y le seguía grande multitud, versículo 27, del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Quiero que tomemos nuestras hojas, hermanos, para meditar en la primera palabra de la cruz expresada por Jesús. Durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, nuestro Jesús predicó muchos sermones, dio muchísimas enseñanzas, habló en parábolas, pero en las últimas horas de su vida, Jesús pronunció solamente 7 palabras, ya no en un monte o a la orilla del lago, sino en la cruz donde murió. Estas 7 palabras constituyen su último sermón. Nuestro Señor Jesucristo murió como lo que Él dijo que era, el buen pastor. Él entregó su vida predicando, enseñando, consolando y dando palabras de esperanza. Así de maravilloso es nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto le alabamos, hermanos? Esta tarde reflexionaremos sobre estas 7 palabras que Jesús expresó en la cruz del Calvario y tomaremos el mensaje de cada palabra para nuestra vida. Primera palabra. La palabra de intercesión y perdón. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. San Lucas 22, 34. Alaba el Señor. Ya pasó la noche de la traición. Pasó la noche. Pasó la traición. Pero el dolor no pasa. Ni pasa la oscuridad. Es el día más oscuro en toda la historia de la humanidad. Día en que el Creador de todo cuanto existe, aquel por quien todas las cosas fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me faltó un artículo ahí, hermano. Es un error de dedo, perdón. Añádele ahí: y sin él, nada de lo que ha sido fue hecho. Amén. Perdón, en mi humana naturaleza también cometo errores. La expresión es la siguiente: y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Jesús ya había sido juzgado indebidamente. Ya había sido golpeado, flagelado, burlado y maltratado por los soldados romanos. Y era momento de ser llevado al lugar donde lo crucificarían, y junto a él 2 malhechores. Es el día de la crucifixión. Es el día en donde el Cordero Santo es coronado, pero de una corona de espinas. Es el día de los clavos y de la lanza al costado. Lucas, el evangelista,
nos la cuenta con una sola palabra que suena a golpes de martillo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Es el día aciago en que la misma humanidad que antes extendió su mano para tomar el fruto prohibido del Edén, la extiende otra vez para rechazar al Salvador prometido para dar vida eterna. Es el día en que los discípulos huyen y todos lo abandonan. Solo está pagando un precio por la humanidad. La palabra que vino a los suyos y los suyos no le recibieron va a hablar. Por un instante tiemblan los burladores. Por un instante detienen su fuego los soldados. Y desde lo alto de la cruz, coronado de espinas, con amor y misericordia, habló la primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así, clavado en la cruz, con dos criminales a su lado, pronunció la primera de sus 7 frases dichas desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a darle un breve análisis. Padre, a pesar de todo lo que estaba pasando, él reconocía que todo formaba parte de los planes de Dios. Es por eso que en esta oración, más allá de las circunstancias, él sigue reconociéndolo como su Padre y sigue dispuesto a hacer su voluntad, porque para ello es que vino a la tierra. Alabe al Señor. Juan 5:30, Juan 6:38. Perdónalos. Jesús, lejos de pedir por su propia situación, centra su oración en los demás. Es por ello que es nuestro gran intercesor. En lugar de pedir por alivio de su dolor, por un rescate o por cualquier otra cosa que resultara en beneficio de su persona, él se negó por completo a sí mismo para hablar a Dios en favor de los demás. Pero no solo está hablando en favor de otro cualquiera, sino de aquellos que lo torturaron y lo están llevando a la muerte. A pesar de todo, nuestro Señor amaba a esos hombres que en su locura habían tomado la decisión de matarlo, y le pedía a Dios por todos ellos, porque no sabe lo que hacen. ¿Cuál es el motivo por el cual hace esta petición? La necedad humana. Es por eso que el salmista puede decir que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Salmo 14:1. Ante las maravillas de la creación, es imposible no reconocer que hay algo detrás de todo ello. De la misma manera, no tiene sentido pensar en que la humanidad rechazara al Hijo de Dios con todas las profecías que se cumplieron en él. Ellos no sabían lo que hacían. Era una completa locura. Es por eso que ante tal sinsentido, Jesús pide que se les perdone este pecado. ¿Qué podemos aprender de esta palabra? Nuestro Señor Jesús terminaba sus días en este mundo perdonando, sin rencores ni amargura en su corazón. Él los había perdonado y pedía a su Padre Celestial que los perdonara también. Él no dijo: Padre, yo los perdono, pero destrúyelos tú. Él no estaba clamando por venganza. Él estaba pidiendo misericordia para los que lo habían crucificado, para los que le habían causado tanto dolor. Esta palabra de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado dolor o sufrimiento en nuestra vida, a perdonar sin anhelar venganza. Lastimosamente, muchas personas terminan sus días odiando, con un corazón lleno de resentimiento y amargura. Hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros: no te vayas de este mundo sin haber perdonado. Muchos decimos que Dios te perdone, pero yo no. Otros decimos: yo te perdono, pero que Dios no te tenga misericordia. Pero eso no es la actitud que Dios quiere de nosotros. Alabe al Señor. Voy a pedir a mi hermano Efraín que ponga la siguiente palabra de Lucas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén, gloria a Dios. ¿A qué lo debe de llevar esta reflexión, hermano? Si alguien aquí no ha perdonado a su prójimo, si alguien aquí no ha perdonado a su hermano, si alguien de aquí no ha perdonado a su esposo o a su esposa, si alguien de aquí no ha perdonado a su vecino,
Si alguien de aquí no ha perdonado, hermanos, a los demás, ve a Jesús. Aun cuando lo clavaron, aun cuando lo golpearon, aun cuando lo flagelaron, Él aún todavía veía con amor y misericordia a los que estaban a su alrededor. Por eso esta palabra es la palabra de perdón, es la palabra de intercesión. Cuando usted se siente incapaz, y anoto algunos pensamientos, hermanos, extras. Cuando usted se siente incapaz de perdonar, mira a Jesús en la cruz, que Él sí fue capaz de perdonar a sus verdugos, a sus asesinos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra, Lucas 23, 43. En ese mismo libro de Lucas, vea lo que dice el versículo número 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Un himno bien conocido por varias generaciones dice que en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. El canto se refiere a la cruz de Cristo, y solo Él estaba ahí pagando un precio que nadie podía pagar. Pero también junto a Jesús fueron crucificados dos malhechores, y le crucificaron allí y a los malhechores, a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Lucas 23, 33. Podemos leer en la palabra de Dios en Mateo 27, 44 que le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Es decir, podemos leer que eran personas no gratas para la sociedad y que posiblemente habían sido condenadas por sus delitos que habían cometido. Pero algo pasó en uno de los dos malhechores, porque mientras uno no dejaba de injuriarle: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, se burló de él, lo escarneció, lo menospreció. Pero el otro reconoció su pecado y lo reconoció a él como su Salvador, y le hizo una petición estando en agonía. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre no recibió de Jesús rechazo, sino una palabra de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él demostró que verdaderamente era lo que había dicho, la puerta de la salvación. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor entregó su vida abriéndole la puerta del reino de Dios a los pecadores. Esta palabra nos da varias enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Mientras vivamos, nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Amén. Nunca es demasiado pecador para recibir la salvación y entrar al reino de Dios. No tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie, pues podemos ver que la última persona a la cual Jesús le predicó era un malhechor, un ladrón. Es decir, que todo pecador que se arrepiente puede entrar en el reino de Dios. Notemos algunas similitudes entre ambos malhechores. Los dos eran ladrones. Los dos merecían el castigo. Los dos estaban a la misma distancia de Jesús. Los dos tenían la mirada puesta en el Señor. Los dos escucharon a Jesús cuando expresaba la primera palabra. Los dos pudieron hablar con el Señor. Los dos tuvieron la misma oportunidad de salvación. Pero también hay una notable diferencia entre estos malhechores. Uno estaba crucificado a la derecha y otro a la izquierda. Uno dejó de injuriar a Jesús, el otro no. Uno confesó su culpa, el otro no. Uno le pidió al Señor que lo recordara en su reino, el otro no. Uno recibió respuesta del Señor, el otro no.
Uno deseaba la salvación de su cuerpo, no por la obra de Cristo, el otro de su alma por la obra del Cordero. Uno se salvó, el otro no. Uno murió siendo pecador y malo, el otro murió perdonado y salvo. Uno será resucitado para perdición eterna, el otro para salvación eterna. Uno resucitará con los santos en el arrebatamiento de la iglesia, el otro resucitará con todos los injustos para el juicio del gran trono blanco. Alabe el Señor. Ustedes como el malhechor arrepentido, no importa los pecados que hayamos cometido, el Señor nos espera y nos perdona si hay un corazón arrepentido y creemos en el Salvador. Si no está seguro de su salvación, acuda por perdón y salvación como el malhechor arrepentido. Voy a pedir a mi hermana Eva, que ponga la segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Salamos al Señor. Salamos al Señor, hermano. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que dice su palabra, hermanos, que Él venció y que es el Cordero Santo, el Supremo Rey, y que Él, hermano, nos ha dado esa salvación para estar aquí adorando su nombre. Continuamos, hermanos, con la tercera palabra. Vaya por favor a San Juan 19. Gloria al Señor. San Juan 19. Cristo vive, alabe el Señor. En el capítulo 19, versículo 26, dice así la palabra bendita del Señor. 26, 27. Dice así la palabra del Señor. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde lo alto de ese doloroso mirador que es la cruz, Jesús sigue mirando en torno suyo. Miró primero a los que lo crucificaban y pidió perdón por ellos. Miró al ladrón arrepentido y le dio una promesa de salvación. Y mira ahora al pie de la cruz, donde un pequeño núcleo de sus más fieles discípulos le acompañaba hasta el último momento. Como sucede tan frecuentemente en las iglesias hasta el día de hoy, entre el grupo de los cristianos, pocos, pero firmes y valientes, dispuestos a soportar hasta el final. Jesús ve a dos personas especiales: a María, su madre, y al discípulo amado y amado Juan. María, que fue el vaso escogido por el Padre para que viniera el Hijo de Dios en forma humana. La misma que, siendo Jesús joven y viendo cómo crecía, guardaba todas las cosas en su corazón. La misma que un día vino a verle y le oyó decir: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 8:21. El Señor con esta palabra, o con esta tercera palabra, no está creando una doctrina. Amén. No está demandando y ni siquiera está en su palabra en contexto que a María se le honra o alaba. Ahí es alaba. Otro error de dedo, hermanos, perdón. Amén. Como muchos creen. María es reconocida por ser la madre de Jesús en su naturaleza humana. Sin embargo, bíblicamente no hay un mandamiento que nos diga que ella debe de ser exaltada y reverenciada. Y Jesús siempre se refirió a ella como mujer. Jesús mira al remanente de sus discípulos. Los demás han huido, uno lo traicionó, otro lo negó, pero hay un grupito frente a la cruz y leemos: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas,
y María Magdalena. Juan 19:25. Este grupito de valientes que no abandonan a su Señor, lo contemplan, lloran, están ahí. Este grupito es lo que queda de la iglesia. Estos son los que dan testimonio del Señor, porque muchos son los llamados, pero pocos son los que el Señor escoge para su servicio. En medio de esa comunidad hay dolor y hay necesidad. Hay una madre que se quedará sola. Nada sabemos de los hermanos de Jesús. Posiblemente no estaban ahí. Hay un joven que queda solo y sin maestro. Y viendo esas necesidades, y viendo el dolor profundo, la soledad terrible que amenaza a cada uno, Jesús les dice: mujer, he ahí tu hijo, y al discípulo, he ahí tu madre. Han pasado los siglos y aquel grupito se ha vuelto una multitud, pero todavía en números espantosos. Hay madres sin hijos e hijos sin madres ni padres. Hay las madres que pierden a sus hijos en las drogas o la violencia, a la guerra, al vicio, a las cárceles. Hay los hijos que pierden a sus padres por la violencia, particularmente la violencia doméstica, el alcohol, las drogas, los hogares deshechos. Hay personas que viven solas, no porque quieren, sino sencillamente porque están solas, abandonadas, no tienen cariño ni atención. Y hay personas que ni siquiera tienen dónde vivir, ni solas ni acompañadas. Y muchos nos jactamos de vivir al pie de la cruz, pero vivir al pie de la cruz es vivir en comunidad, donde haya amor, cariño, cuidado, especialmente por los más necesitados, por las viudas, los huérfanos, los desamparados, etc. Y que podamos cumplir con esta demanda. Esto es un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros, que muchas veces descuidamos a nuestros padres, a nuestra familia, por todas las cosas importantes que tenemos que hacer. Nos descuidamos de las personas que amamos y nos aman, porque estamos haciendo muchas cosas que creemos que es más importante que nuestra familia o hermanos en Cristo. Pero Jesús es el ejemplo, que aunque estaba sufriendo el dolor de la cruz, todavía tuvo tiempo para tener cuidado de los suyos. Pues alabamos al Señor, hermano. Voy a pedir al hermano Ángel que ponga en el recuadro la tercera palabra. ¿Qué podemos aprender de esta palabra? Jesús no está inventando una doctrina. De aquí sale, hermano, para muchos que no conocen la verdadera palabra de Dios, inventaron una doctrina llamada la Mariología. No, hermanos, solamente es un hecho personal, solamente es un hecho familiar, solamente es un hecho de una preocupación personal de Jesús con una mujer llamada María, la que cuidó, la que cuidó de él, la que estuvo con él, pero que ahora como el Salvador del mundo, hermanos, y como el Cordero de Dios ensangrentado allí en la cruz, le provee tanto a María como a Juan, hermanos, el cuidado maternal y el cuidado, hermanos, en la familia. Yo siempre digo algo: si aquí los católicos romanos dicen que aquí se inventa la doctrina de María, yo pregunto, ¿por qué también no se inventa la doctrina de Juan? Porque no solamente habla de María, habla de Juan. María recibió a Juan y Juan recibió a María. Es decir, era un cuidado personal. Y esto nos enseña, hermanos, el cuidado familiar que debemos de tener entre unos con los otros, primeramente en nuestra familia y ahora en la comunidad, hermano, que somos nosotros como iglesia. Por eso esta palabra se llama la palabra de amor y cuidado. Jesús, hasta sus últimos momentos de dolor, todavía tiene tiempo para tener cuidado de los suyos. Alaba al Señor. Cuarta palabra, la palabra de angustia por abandono. Vamos a la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 27. Alaba al Señor. San Mateo 27, en su versículo 45 al 46. Alaba al Señor. San Mateo 27.
45 al 46, que dice así: y estando en la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cabe mencionar, hermanos, que son horarios judíos. La hora sexta para nuestro horario eran exactamente las 12 del mediodía. Es decir, que Jesús estuvo 3 horas, hermanos, en la cruz. Bueno, cabe mencionar esto. Si a Jesús Juan dice que lo crucificaron aproximadamente a las 11 de la mañana, aunque lo que es Mateo y Marcos dice que lo crucificaron a las 9 de la mañana. La hora sexta, hermano, es el mediodía. Y a la hora novena es a las 3 de la tarde. Es decir, que Jesús sufrió esto, hermano, lo que vamos a leer, 3 horas, hermanos, de tinieblas. Porque en este momento hubo un acto, hermano, que hasta el día de hoy no se puede comprender, solamente a la luz de la palabra. Pero vamos a leer el versículo 45 y 46, que dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Alaba el Señor. Cristo vive, hermanos. Esta palabra es, hermanos, la cuarta palabra que se cree más misteriosa. No podemos aún hasta estos días poder comprender a qué se refería Jesús. Todavía no leo las hojas, estoy dando un pequeño resumen de lo que yo pude anotar algo más. Es un misterio, hermanos, pero es una verdad. Aleluya. Y son palabras verdaderas lo que el Señor Jesús está diciendo ahí, hermano, en su cabalidad. Leo las hojas. Esta palabra Jesús la expresa en el idioma arameo. Y es un lamento que se cumple del Salmo 22:1. Para comprender mejor el significado de esas palabras tan impactantes de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que leer el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, escrito por David. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El título del salmo dice sobre Ahalet Sahar, que significa el siervo de la aurora o el corzo del amanecer. Según los historiadores judíos, este salmo era cantado cuando se ofrecía el sacrificio del cordero de la mañana. Alaba al Señor. Jesús, el cordero perfecto, estaba siendo ofrecido en sacrificio. El Padre Celestial estaba entregando a su Hijo unigénito por la humanidad pecadora, por cada uno de nosotros. El Padre Celestial no permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, pero ahora el Padre Celestial estaba sacrificando a su Hijo por nosotros. Y por eso el Señor con agonía expresa: ¿por qué me has desamparado? Para que nos demos cuenta de la agonía, el dolor, el sufrimiento que significaba para Dios ese sacrificio, pues no solamente el Hijo sufría, sino el Padre Celestial permitiendo que su Hijo muriera en la cruz. Entonces, si entendimos que el pecado nos separa de Dios, y luego entendimos que Jesús se hizo pecado para sufrir toda la ira del Padre que nosotros merecíamos, hay una conclusión absoluta. El Padre y el Hijo se separaron en esa cruz por el simple hecho que el Hijo estaba recibiendo todo el peso del pecado sobre él. Dios no podía permanecer unido a Jesús porque éste se había hecho pecado y él no puede convivir con el pecado. Es por eso que nuestro Señor grita con todo su ser: ¿por qué me has desamparado? Él sabía la razón, pero esto le causa un dolor tremendo. En general, cuando pensamos en Jesús,
ponemos nuestra atención en cómo lo torturaron físicamente, que los latigazos, que la corona de espinas, que los golpes, que la cruz. Algunos van un poco más allá de eso y reconocen que el dolor físico solo era una parte de su sufrimiento, ya que también tenía un dolor sentimental. Su pueblo lo estaba matando, sus discípulos lo abandonaron, aquellos a quienes él había venido a salvar lo estaban torturando. Estas dos cosas son ciertas. Jesús sufrió un profundo dolor físico y emocional. Pero ¿saben qué es lo que me obliga a ponerme de rodillas y adorar a nuestro Señor? Que Él tuvo que pasar por algo que no se vio en ningún momento de la eternidad hasta ese día. Padre, una expresión de intimidad, de relación suprema. ¿Por qué me has desamparado? Es por eso que su sufrimiento llegó a un nivel extremo. Nunca había estado un momento separado de la presencia del Padre. Pero acá vemos cómo el Padre lo abandona para derramar toda su ira sobre el Hijo. Esa es la copa que Jesús no quería beber. Mateo 26:39, ¿recuerdan? Cuando Jesús en la agonía le dice al Padre en el Getsemaní: Padre, si quieres, no permitas que yo beba esta copa. Era la copa del abandono. Jesús tenía que ser abandonado porque todo el pecado de la humanidad estaba cayendo sobre él, hermano. Alaba al Señor. No alaba a Dios por eso. No le da gracias a Dios por eso. No alaba a Dios por eso. No obstante, es la copa que terminó viviendo para que nosotros hoy podamos ser salvos. Alaba al Señor. Cuán grande es nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cuánto amor derramado en esa cruz. ¿Cómo no rendirnos en agradecimiento a Él por lo que Él hizo? ¿Cómo no entregar nuestra vida por completo a aquel que lo dio por nosotros, hermanos? El misterio de cómo esto pueda ser es inexplicable. Es tan inexplicable que quien trate de explicarlo sencillamente lo abarata. Pero lo que está claro es que el sufrimiento de Jesús es real. Es tan real que los 4 evangelios nos lo declaran en sus diferentes matices y experiencias que vivieron y testificaron. En la cruz, Jesús muestra la perplejidad de los sufrimientos humanos, de la agonía humana, cuando sufre. Ahí es cuando sufre. Cuando llora por la pérdida de un ser querido y expresa: Dios mío, ¿por qué? La cruz no es teatro. Es una agonía muy cruda, como lo peor de las agonías humanas. Y es precisamente por eso, porque Jesús no se libró a sí mismo de ninguna de las angustias del dolor humano, que la cruz es redención para toda angustia y dolor humano. Aleluya. Nos saludamos al Señor, hermano. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos glorificamos al Señor? Amén. Él está en la cruz clamando aquí: Gloria a Dios, amén. Padre, ¿por qué me has abandonado? Él fue abandonado para que usted y yo nunca seamos abandonados por Él mismo. Amén. 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 Gloria a Dios. Todos amén. nos pueden abandonar en la actualidad. Aún las personas más cercanas a usted o a mí. Aún las personas en quienes decimos confiar nos pueden abandonar. Pero Jesús sufrió abandono para que usted y yo no fuésemos abandonados por Él. Gloria a Dios, amén. No nos damos cuenta de eso, hermano. Él lo hizo por usted y por mí. Amén, aleluya. Él recibió la ira de todos los pecados. Su pecado, mi maldad, su maldad, nuestras Gloria a Dios. iniquidades. Amén, gloria a Dios. Él recibió todo, hermanos, bajo la ira de Dios Todopoderoso. En la mañana, cuando estábamos allá haciendo algunas cosas en Bogotoca, en el centro, duele ver a mucha gente preparándose para un teatro, preparándose para ver los papeles que las personas en esa obra toman. Y sabe, nos debe de llenar de mucha tristeza, hermanos, porque la cruz no es un teatro.
Me llenó tanto tristeza, hermanos, que personas que yo invité para que estuvieran el día de hoy están allá. Porque no invité a 2, a 3, invité a muchas personas. Aún por Face, aún por WhatsApp, invité a personas que conozco que no son cristianas. Y cuando yo veo la multitud allá, por ahí pasé a visitar a un hermano, nos pusimos a platicar y me dijo el hermano, ¿cuánta gente va? Le digo, sí, da tristeza. Pero también para consolarnos un poquito entre el hermano y yo, concluimos en algo en nuestra plática. Le dije yo al hermano, hermano, ¿usted sabía que la salvación es de pocos? ¿Usted sabía que la salvación no es de muchos? Y que bíblicamente, hermanos, la salvación no es de pocos. ¿Cuántos entraron en el arca de Noé cuando vino el diluvio? 8. ¿Cuántos entraron, hermano, a la tierra prometida después de una generación, después de 40 años? 2. Y como dice nuestro Señor Jesucristo acerca del camino angosto y hermano y estrecho, pocos son los que van en ese camino. Pero aún así sigue dando tristeza, porque la obra de Cristo Jesús hecha en la cruz del Calvario no fue, hermano, algo místico, no fue algo como un teatro, fue algo real. Y Él sufrió por usted y por mí, hermano. Él sufrió por usted y por mí. Él pagó por usted y por mí, alaba al Señor. El justo por los injustos. El justo que resucitó. Por eso, hermano y hermana, ahora usted ya no puede estar abandonado, porque Dios está con usted. Dios está a su lado y está con usted y está con su familia, está en su casa, está con usted, alábele. Por eso, hermano, el Señor en la cruz pagó por usted y Él sintió el peor abandono que jamás había sentido, hermano, en su naturaleza humana. ¿Por qué me has abandonado? Pero como voy a recalcar, Él nos libró, hermanos, de la condenación. Él nos libró de nuestros pecados. Quiero pedirle a los jóvenes que pasen, y antes de pasar, mi hermana Mariana, sigamos, hermano, sobre el desarrollo del tema de las 7 palabras, y estaremos viendo la 5ª palabra en San Juan 19, 28. Alaba al Señor. San Juan 19, 28. Dice la palabra del Señor de esta manera. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Santiago que pase. Y como ven ustedes, hermanos, estamos formando una figura muy importante. Y como hablábamos el domingo, hermano, es una insignia de la iglesia cristiana. Pasamos al Señor. Tenemos que comprender que uno de los sufrimientos más grandes para los que morían crucificados no eran solamente los clavos, sino la deshidratación, la pérdida poco a poco de la sangre, la fiebre por la insolación, por las heridas infectadas. Eso hacía que la boca se secara y la lengua se pegaba al paladar. Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esta palabra tiene un doble mensaje para nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Más alabamos al Señor. Sufrió hasta lo último por amor a nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir nosotros por causa de nuestro Dios?
El Señor sufrió la agonía de la sed para que nosotros no sufriéramos la sed espiritual. Así como Moisés golpeó la roca en el desierto para que brotara agua, así Cristo, que es nuestra roca, fue golpeado para que nosotros pudiéramos beber del agua de vida eterna. Por un lado, podemos comprender este deseo que tenía Jesús de beber como algo que nos muestra que Él verdaderamente se hizo hombre para venir a morir por nosotros. Luego de haber sido expuesto a un sinfín de castigos físicos, tanto dolor y desgaste le debía estar produciendo una sed intolerable. Además, debemos considerar como un detalle no menor que toda esta escena se llevaba a cabo durante el mediodía y el comienzo de la tarde. Y considerando que se encontraban en el mes de abril, ya entrada la primavera, debía hacer bastante calor. Es por eso que nuestro Señor hace esta declaración, mostrando así una debilidad propia de un hombre semejante a cualquiera de nosotros. Recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, fue 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. Al trazar la humanidad de Cristo de esta manera, Juan está dando testimonio en contra de los agnósticos que se caracterizaban por decir que el espíritu es bueno y la materia mala. Por lo tanto, afirmaban que Jesús no había tenido un cuerpo verdaderamente, sino que su cuerpo era más bien una ilusión, por lo que el proceso de la crucifixión fue un trámite para él y no sufrió en ningún momento. Ellos negaban al punto de decir que Jesús era una especie de fantasma que ni siquiera dejaba huellas en el suelo. Pues bien, acá Juan nos da una de las tantas muestras de que nuestro Señor verdaderamente se hizo hombre para habitar entre nosotros y a su vez morir por nuestras transgresiones. No entra en nuestra mente limitada el entender cómo Jesús se humilló a sí mismo de tal manera al punto de tomar un cuerpo mortal y estar sujeto a las limitaciones que éste le imponía. Debe haber sido algo humillante para él, luego de existir desde la eternidad, tener que vivir en un cuerpo que se cansaba, que necesitaba comer y dormir. Él, que nunca había tenido esas necesidades, vino a la tierra, se encarnó, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre para llevar una vida perfecta y finalmente ser hecho pecado por nosotros, para que por medio de su sacrificio, nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, pudiéramos tener vida. ¿Cómo no postrarnos en adoración a Dios con tan intenso y sublime sacrificio? Esa es la gracia de nuestro Dios. Pasaremos al Señor, hermanos. Estamos viendo la sexta palabra. Nos vamos, por favor, hermanos, a San Juan 19:30. Entramos al punto culminante casi ya de este hecho trascendental. Usted está tomando importancia en lo que Jesús hizo. Cada vez que estamos viendo estos temas, hermanos, es como si usted quisiera tomar una decisión y decir: Señor, ¿cómo tú pudiste llegar hasta allá, hasta la cruz? A pesar de tus golpes, a pesar de todo lo que sufriste, de las burlas, y como le decíamos anteriormente en algunos cultos, ¿por qué queremos renunciar, hermanos, por algo tan pequeño? ¿Por qué queremos irnos de la iglesia o queremos dejar de ir al templo? Queremos dejar de leer la Biblia, de orar por cosas tan pequeñas? Cuando Jesús soportó, hermanos, hasta la muerte, y Él no tenía necesidad de venir. Él no tenía necesidad ni siquiera, hermanos, de empolvarse sus bellos pies con el polvo de la tierra aquí. Él no tiene necesidad, hermanos, ni siquiera de dejar su trono. Ni siquiera tenía necesidad, hermanos, de visitarnos. Es más, tajantemente quiero decirles, ni siquiera él tenía derecho de pagar
lo que usted y yo teníamos que pagar. Porque a veces queremos renunciar, hermanos, a Cristo tan fácilmente por cositas tan sencillas. Que no me habla el hermano, que no me saludan de la iglesia, que me critican, que hablan atrás de mí, y tantas cosas que ponemos, hermanos, para renunciar a las cosas de Dios, para dejar de servir al Señor. Sin embargo, Jesús llegó al final, llegó a donde tenía que llegar. Él no renunció, y aunque en el Getsemaní sufrió la agonía, y cuando platicó con su padre, él se sintió tan, hermanos, en esa agonía, en sufrimiento, en el dolor. Sabía lo que él sabía lo que iba a sufrir en unas pocas horas. Pero él no renunció, hermano. Él no renunció. Por eso el cristiano está aquí, para no renunciar. Porque si usted renuncia en alguna ocasión, o si usted piensa renunciar, yo quiero decirle algo, y lo dice la Biblia, que si usted renuncia a Cristo, que si usted renuncia al Evangelio, usted no es digno de Cristo. Usted no es digno del Maestro. Alaba al Señor. Usted no es digno, hermano, de llamarse cristiano, si es que un día desea renunciar. Por aquel que tome cruz, dice el Señor, y mira hacia atrás, dice, no es digno de mí. Por eso, hermanos, en esta tarde, yo le invito a que, si usted está meditando en estas palabras como yo, porque yo en realidad, hermanos, cada año lo medito mucho, y siempre concluyo por algo personal que yo tengo es esto: si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría usted? En una ocasión yo le tuve que decir a mi Señor en una oración: Señor, si no fuera por ti, yo creo que yo estuviera en el infierno, por la vida que llevaba, por la vida tan desenfrenada y tan desordenada que yo llevaba. Yo creo que estuviera en el infierno, Señor. Pero tú te fijaste en mí. Cuando estabas en la cruz, Señor, tú me miraste desde esa cruz y me escogiste. Dice San Juan 19:30, hermanos, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Nuestro Señor Jesús dejó bien claro que su obra redentora no quedaba a medias, sino que estaba terminada, que su misión había sido cumplida, y por eso expresó las palabras: consumado es. Amén. La cual es el original. En el original aparece como la palabra griega tetelestai. La palabra tetelestai tiene varios significados en el tiempo bíblico, y cada uno de esos significados fueron cumplidos por nuestro Señor en la cruz. Las últimas palabras de Jesús que registra el Evangelio según Juan son: consumado es. Amén. Y la palabra que se traduce como consumado es una palabra griega que se puede significar cumplir, completar, terminar, finalizar, pagar. Tetelestai era usado cuando en una batalla el general del ejército victorioso subía a un monte y gritaba: tetelestai, es decir, la batalla había sido ganada. Y Jesús en la cruz ganó la batalla contra Satanás, y contra la muerte, y contra el pecado. Colosenses 2:14 al 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, ¿qué? Triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso él pudo decir, Tetelestai. Amén. Lo repite conmigo, Tetelestai, que significa consumado es. Alabe al Señor. Tetelestai también era una palabra usada en el comercio. Cuando se cancelaba una deuda, se decía, ¿cómo? Tetelestai. Es decir, la deuda está cancelada. Jesús pagó nuestra deuda para con Dios. Nos justificó. Y por medio de Él tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue enviado a la tierra para morir en la cruz por los pecados de su pueblo. Y cuando llegó el momento y terminó de recibir todo el castigo de parte de Dios, Él dijo, consumado es. ¿Qué dijo? Consumado es. Al haber recibido toda la ira de Dios en sí mismo, su llamado a morir por nosotros se cumplió totalmente. Más alabamos al Señor. Él cumplió con el encargo de su Padre. Cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, a pesar de saber el horror que le esperaba, el sufrimiento, el escarnio, la crucifixión, pero por sobre todas las cosas, el convertirse en pecado por los pecadores, el separarse del Padre y ser el objeto de su ira, Jesús oró, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Alabe al Señor. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre y la cumplió hasta la muerte. La palabra traducida consumado también tiene su raíz en una palabra que significa fin o propósito. Jesús cumplió con el propósito con el que vino a la tierra. Y por eso, cuando llegó el momento, Él dijo, ¿cómo? Consumado es. Cristo pagó perfectamente nuestra deuda. Cuando leímos anteriormente la palabra traducida como consumado, también puede usarse en algunos contextos para decir que se terminó de pagar una deuda o una transacción fue finalmente completada. En la cruz del Calvario, con su muerte, Cristo compró de una vez y para siempre un pueblo para sí mismo. Allí Cristo murió de manera eficaz por todos los que iban a creer en Él. Nuestra salvación fue consumada en la cruz. Cuando Jesús dijo consumado es, también tenía en mente la compra de un pueblo que sería santificado por medio de su sacrificio. Un pueblo que lo adoraría por la eternidad. La obra redentora de Cristo es totalmente suficiente para nuestra salvación. Fue allí en la cruz que nuestra redención se cumplió totalmente y fue sellada. Cristo no murió para que tengamos la posibilidad de ser salvos, como algunos dicen. Cristo murió efectivamente para que aquellos que iban a creer en Él sean salvos. Sin el sacrificio de Cristo no íbamos a poder ser salvos. Por más que creamos en Dios, ya que nuestra rebelión y traición merecían el castigo que Jesús recibió en nuestro lugar. Fue el sacrificio de Jesús el que propició, el que calmó la ira de Dios hacia nosotros y expió, cubrió nuestros pecados. Por tanto, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Nos alabamos al Señor. Voy a pedir a nuestra hermana Rosario que pase a poner este texto, hermanos, el penúltimo texto de esta tarde. Consumado es. Hace unos años atrás yo escribí un comentario que decía de esta manera: lo quisiera repetir 1000 veces. Consumado es. Lo quisiera repetir 1.000.000 de veces. Consumado es. Y lo quisiera repetir a todos aquellos que conozco y a todos aquellos que amo. Consumado es. Porque Jesús, hermano, venció en la cruz.
Jesús venció en la cruz. Resta concluir con la séptima palabra, que es una palabra también muy importante. Y quiero que estemos, hermanos, ocupen su lugar, pues vamos a ponernos otra vez de pie, hermanos. Quiero leer la séptima palabra, que está en Lucas 23:46, que dice así la palabra del Señor. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús estaba confiado que al morir no estaría más solo. El Padre Celestial estaría con él. Sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte ni de Satanás, sino en las manos de Dios. Su cuerpo era bajado de la cruz por los soldados romanos y entregado a José de Arimatea para ser sepultado. Marcos 15:42 al 46, que dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Jesús no se preocupó por quién sería a cargo de su cuerpo, sino de su espíritu. Él confiaba que aún más allá de la muerte su Padre Celestial estaría con él. Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Lastimosamente, millones de personas se preocupan por las cosas materiales cuando llega el día de su muerte. Ya aseguraron su ceremonia fúnebre, ya dejaron repartidos sus bienes materiales, pero no le han entregado su alma al Señor. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón nunca se separará de Dios. Romanos 8:38-39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo entregó su espíritu al Padre y lo volvió a llamar Padre. Contrario a lo que había dicho antes, mi Dios. Esto nos muestra que el afecto y la relación entre ellos no ha cambiado. Y Jesús sabe que el Padre no dejará al Hijo en la tumba. Por eso confía plenamente en su Padre, que por medio del Espíritu Santo resucitará su cuerpo. El gran misterio del Dios hombre que vino a este mundo a someterse a un sufrimiento que nunca había sufrido, si no fuera porque decidió salvarnos. Qué gran misterio que el infinito y poderoso Señor del universo tomó un cuerpo de carne y padeció por nosotros. Es tan difícil de entender lo que habrá pasado Cristo, que solo podemos tratar de entender superficialmente lo que fue esa cruz. Y así y todo, por más que estudiamos y meditamos, nos quedamos cortos y nuestra minúscula mente solo queda confundida. Este misterio debe evocar en nosotros la más hermosa alabanza. Nuestros labios deben ser abiertos y nuestro corazón conmovido. Nuestros ojos deben empañarse con lágrimas de felicidad y dolor. Y nuestra alma debe ser infundida de amor, el amor de Dios. Nuestro espíritu debe cobrar nuevas fuerzas para anunciar las maravillas de Dios a todos aquellos que hoy viven en la oscuridad. No es necesario que sigan viviendo en esas condiciones.
Cristo ya padeció la oscuridad de la cruz. No hay razón para someterse a la oscuridad para siempre. Anunciemos el Evangelio. La salvación de Dios está disponible. Cristo ha resucitado y su resurrección es la muestra de que Dios nos ha perdonado y quiere que nos unamos a Él. Pues hablamos al Señor, hermano. Pues hablamos al Señor en esta tarde. Voy a pedir asimismo a mi hermano Eduardo que ponga y acomode la última palabra, hermanos. Y lo que hemos armado en esta tarde es la cruz que Cristo ocupó. Es una cruz como aquella cruz que Cristo ocupó. Una cruz, hermanos, donde Él terminó pagando, hermanos, el precio tan grande, tan alto, y un precio que usted y yo no podíamos pagar, Él lo pagó. Por eso, hermanos, estamos aquí. Quiero dejar una participación más, hermanos, y después de esto, dar gracias a Dios. Esperemos que la lluvia nos aguante un momento, hermanos. Siempre es algo peculiar que los viernes como hoy siempre llueve. Por eso debemos de traer nuestro paraguas. Eso es la fe, ¿se acuerdan que eso es la fe? Una ocasión, en un pueblo que no había llovido durante muchos meses, y el pastor puso a orar a la iglesia. Y no fueron 2, 3, fueron muchos meses. Fueron casi un año que no llovía en ese pueblo. Y cuando Él los convocó, después de tanto orar, después de tanto, hermanos, ayunar y orar, según los pronósticos del tiempo, el pastor les empezó a decir: si no nos equivocamos, tal día va a llover por los pronósticos que nos están dando los meteorólogos. Así que cuando vengamos a la iglesia ese día, vengamos con alegría y vengamos con gozo, porque ese día va a llover. ¿Y qué creen, hermanos? Todos sí vinieron, pero más que una persona trajo su paraguas. Y lo miraron raro, pero es la única persona que en realidad tuvo fe de que iba a llover. Amén. Ahora tenemos esa fe de que Dios está con nosotros, de que Él vive, de que Él ahora ya no está muerto, Gloria a Dios, de que Él está aquí con nosotros.